podría en todo caso tendría una pertinencia, ¿no? Más que todo para respecto a su fundamento de su apelación. Más la pertinencia sería para que la sala pueda valorar respecto, no es cierto que la Muy buenas tardes, estimados amigos. Vamos a empezar este encuentro a efectos de poder dialogar sobre un tema sumamente interesante que ha venido ocurriendo en materia constitucional y precisamente ha generado nuevamente un enfrentamiento político entre los poderes políticos del Estado, por un lado el gobierno y por otro lado el poder ejecutivo, y que ciertamente abona mucho el interés de los denominados poderes fácticos, es decir, de aquellos grupos, entiéndase, por ejemplo, medios de comunicación, organizaciones no gubernamentales, colectivos ciudadanos, empresas que de algún otro modo están pendientes del desenvolvimiento del accionar político, es razón que tienen marcados intereses, ¿no? Por un lado, en cuanto a la actividad misma del Parlamento, y por otro lado, en cuanto al desarrollo de políticas públicas de parte del gobierno, y que impactan en la colectividad, tanto en hoy en día, por ejemplo, en el estado de emergencia, en el desarrollo de obras públicas o en la dación de normas de carácter legal que el Parlamento puede dar y que pueden tener determinado impacto en sectores empresariales o sectores transnacionales, por ejemplo, que se benefician de determinada normatividad y que prefieren que se mantenga esa situación sin mayor modificación, ¿no? En consecuencia, todos estos actores están en permanente expectativa para ver cómo se desenvuelve tanto el gobierno como el Parlamento, ¿no? Y en realidad, en los últimos años, los gobiernos han estado más proclives a la protección de las empresas bajo el argumento de la tutela de la economía de mercado y de impedir que haya una distorsión que termine afectando sobre todo los ingresos marcados por el Producto Bruto Interno. Y, sin embargo, siempre les ha sido difícil, sobre todo, poder controlar al Parlamento, porque el Parlamento es una institución heterogénea, es una institución diversa, donde no obedece únicamente a un sector, sino a diferentes grupos minoritarios que llegan al Congreso y definitivamente pues tienen también una agenda. Y en muchos casos una agenda totalmente opuesta a los grandes poderes fácticos, como por ejemplo parlamentarios o congresistas que representen a los agricultores, a los campesinos, a los ambientalistas, a los mineros ilegales, a los cocaleros, a los sindicatos, etcétera, y que por tanto esa representación siempre va a estar en confrontación con los intereses de aquellos grupos que prefieren mantener el modelo político y que no haya mayor modificación al mismo para que se mantengan las mismas reglas por las que se desenvuelve el Estado, ¿no? Es por eso que ustedes advierten, en los últimos años tampoco no han habido grandes reformas. No tenemos reformas de envergadura, tanto a nivel del gobierno como a nivel del Parlamento, ¿no? Estamos en una permanente tensión y, por ejemplo, ya van cerca de 20 años y no tenemos una ley general del trabajo, ¿no? No tenemos una ley general de trabajo, por ejemplo, que resultaría sumamente importante para ordenar, por ejemplo, los regímenes laborales tanto en el sector privado como en el sector público. Tenemos en el sector público personas que por la misma labor tienen un salario distinto, ¿no? Tienen el mismo horario, tienen los mismos títulos,
pero sin embargo ganan o perciben unos más que otros. Tenemos diferentes modos de acceso a la administración pública. E igual también a nivel del sector privado tenemos también regímenes totalmente arbitrarios, mientras unos perciben buenos salarios a través del decreto legislativo 728, otros ejercen tareas de manera tercerizada, o otros también, sobre todo la ley del empleo juvenil, e inclusive en la agenda de los grandes sectores empresariales estaba pues la reducción salarial, sobre todo para los jóvenes y el primer empleo. No sé si ustedes recuerdan de la famosa ley Pulpín, por ejemplo, ¿no? Entonces, si ustedes advierten toda esta situación, tenemos un parlamento totalmente debilitado que no es únicamente patrimonio de este último ni del anterior, ¿no? Más bien el anterior sorpresivamente tenía mayor fuerza en razón que hubo un grupo político que llegó a tener una mayoría insospechada, ¿no? Una mayoría que nadie pensaba que podía llegar a tanto, 73 congresistas. Pero sin embargo, lo que sí queda claro es de que lamentablemente nuestro sistema político hizo que la partición del gobierno, un gobierno presidencialista que requiere de una importante presencia de parlamentarios, lamentablemente pues nos llevó a esa situación de confrontación que ya todos sabemos y el desenlace que hoy en día tenemos como consecuencia de esta difícil situación repito, de la falta de solidez de nuestras instituciones democráticas y, repito, el aprovechamiento que en muchos casos obtienen, sobre todo los poderes fácticos que buscan evitar de cualquier manera que haya un cambio sustancial al modelo, ¿no? Y no sé si ustedes se han dado cuenta, inclusive se habla mucho de que cualquier modificación o cualquier alteración del modelo es gravísimo, puede ser peligroso, resulta ser hasta subversivo, ¿no? Y se han dado cuenta, por ejemplo, que la entrega del 25% de las AFPs no ha quebrado a nadie. Las AFPs no han quebrado y hace 2 semanas saltaban hasta el techo, aduciendo pues de que una norma como esta iba a generar un impacto a la economía gravísimo y que era contraproducente entregar parte de sus ahorros a las personas que estaban en estos regímenes de administración privada de fondos de pensiones, ¿no? Entonces, creo que esto es sumamente importante tomar en cuenta, porque no es solamente una pugna política pura. Como dice el profesor Hugo Neira, acá hablamos de confrontaciones ya no necesariamente sociales. No es una confrontación social propiamente, tampoco es una confrontación ideológica pura. Es una confrontación en realidad de intereses, es una confrontación de modelos culturales, ¿no? De aquellos que, repito, pretenden un modelo de economía de mercado, donde las libertades tengan un régimen prácticamente inquebrantable, ¿no? Y por tanto no se tenga que modificar sino solamente lo necesario para mantener el modelo como tal, frente a otros agentes que buscan o pugnan porque, por un lado, o bien se imponga una fórmula cultural radical, como por ejemplo a aquellas posturas que propugnan una política de género extrema que nos pueda llevar a marcar un derrotero social donde los conceptos del género sea el elemento central, o aquellos de alguna forma que todavía buscan la justicia social y lo que pretenden es que sin alterar el modelo pues haya cambios sustanciales que permitan equilibrar un tanto sobre todo la distribución de los recursos económicos que se generan aberturas en el modelo, porque usualmente beneficia a los que tienen mayor capacidad económica en desmedro a aquellos que no tienen condiciones ni siquiera para poder desarrollarse. ¿Y por qué decimos todo esto, estimados amigos? Porque esta reforma constitucional tiene mucho que ver sobre la pugna de intereses. ¿Por qué? Porque la gran pregunta es, ¿cómo hacemos para que en un sistema democrático donde el ejercicio del poder debe ser ejecutado
sobre la base del respeto a la sociedad, deba permitir también garantizar al representante un conjunto de prerrogativas que le permitan ejercer de manera adecuada la representación y la cautela de los intereses sociales. ¿Cómo proteger a una autoridad cuando de verdad quiere trabajar? Pero definitivamente hay una deslegitimación o hay una suerte de descrédito de este representante político, en tanto en cuanto algunos otros desprestigien las prerrogativas y las utilicen con el objetivo de poder beneficiarse indebidamente de algún manto de protección y de impunidad, como definitivamente lo hemos visto en algún momento. Entonces, ¿cómo compatibilizar el tema? Porque definitivamente el rol que le corresponde, por ejemplo, al parlamentario, en las democracias contemporáneas, en las democracias actuales, es un rol sumamente importante, porque puede emitir una ley que termine eliminando la exoneración tributaria que reciben, por ejemplo, las instituciones educativas y que oscilan en más de 150 millones de soles al año. O puede ser también el cambio del régimen de estabilidad tributaria o la prohibición de la contratación con el Estado de aquellas empresas corruptas, por ejemplo. Es decir, en manos del Parlamento está el único espacio donde se puede ejecutar este tipo de medidas que en realidad el pueblo las espera hace mucho. ¿Cómo hacer para que ese Parlamento realmente cumpla su rol? Y sobre todo el gran rol de la fiscalización, ¿no? Es decir, tenemos un aparato de poder que hoy en día no solamente cumple funciones de garantía de la libertad individual, como el Estado gendarme en el siglo XVIII-XIX. Hoy en día hablamos de un estado de bienestar, un estado a través del cual se ejecuta un conjunto de políticas públicas que no solamente van a optar porque el gobierno tenga que presupuestar la seguridad, sino también la ejecución de programas sociales donde hay ingente desenvolvimiento de recursos. Y en estos casos, con el desenvolvimiento de recursos, se generan grandes focos de corrupción, como lo hemos visto y como creo que está claro que resulta ser uno de los males más lesivos para el Perú, la corrupción en plena emergencia sanitaria, que en vez de reducirse ha aumentado. En consecuencia, ¿cómo hacer frente a toda esta situación? ¿Cómo poder frenar la capacidad que tienen quienes ostentan el gobierno? ¿Por qué el gobierno? Porque el gobierno tiene la capacidad del uso de los recursos económicos. El gobierno tiene la capacidad de la implementación de los recursos que nosotros juntamos, e inclusive de poder generar inversión y de poder comprometer al país en deuda que tienen que pagar las futuras generaciones. Entonces, hay en toda esta actividad la necesidad de tener actores que tengan la capacidad y las garantías suficientes para poder investigar a profundidad cuando el poder se desvía de su sublime finalidad y termina distorsionándose a efectos de poder generar beneficios indebidos, como estamos acostumbrados en el Perú. En el Perú, desde los inicios de la República, los regímenes políticos han enriquecido a determinados grupos sociales, a determinadas familias, que se han valido de la importante presencia que han tenido en el gobierno para poder obtener ilegalmente muchos réditos económicos. El famoso contrato Dreyfus en el siglo XIX, a través del cual se endeuda al Perú por cerca de 50 años, por un poco de
financiamiento en ese momento tan necesario después de las permanentes guerras civiles que hubieron en el Perú posterior a la República. Y que nos encuentra unos años después con la famosa guerra con Chile, donde también se generan grandes actos deleznables de corrupción y de traición y felonía. En consecuencia, ¿cómo afrontar todo esto? Quitando a los representantes políticos de un mínimo de garantías para que cumplan su rol. Alguno podría pensar seguramente, bueno, el Congreso, eliminemos el Congreso, ¿no? Pero si eliminamos el Congreso, ¿cuál sería el órgano o cómo podríamos controlar el despilfarro, la corrupción de quienes tienen el dinero en sus manos? ¿Cómo podríamos nosotros tener un sistema que nos permita advertir que sí hay algún grado de capacidad para evitar que la concentración del poder termine beneficiando a sus propios actores y no en favor de la comunidad? Si uno advierte toda esta situación, en consecuencia se va a dar cuenta que el Congreso resulta sumamente importante. Porque un Congreso, un buen Congreso, sí tendría capacidad para fiscalizar las acciones del gobierno. Por otro lado, ¿se han dado cuenta ustedes que en el ejercicio del poder, en los últimos lustros, se ha esquematizado tanto que el pueblo, al único estamento de poder al que puede acceder es al Congreso? Porque para acceder al Poder Judicial hay que ser juez y hay que ser abogado. Para acceder al gobierno hay que ser profesional o un técnico, porque el ministro también tiene un grado de especialización. Y los directores y los gerentes, etcétera, y toda la estructura de poder está ligado, y debiera ser así, a la meritocracia. El Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, el Jurado Nacional de Elecciones, el Ministerio Público. En consecuencia, el único estamento donde puede llegar un campesino, donde puede llegar un sindicalista, un obrero, un aguajún, un machiguenga, es al Parlamento. Porque al Parlamento no se llega por la capacidad meritocrática. Al Parlamento se accede por la legitimidad popular que tú obtienes con los votos. El pueblo te respalda. Y por tanto, como tú consigues el respaldo popular, estás sentado en la asamblea. Tienes una cuota de poder. El Congreso representa lo que es el pueblo. Por eso es que es tan disfuncional. Porque si ustedes ven, el pueblo somos todos. O sea, al pueblo no podemos pedirle pues que razone siempre sabiamente. El pueblo es emotivo. El pueblo es muchas veces hasta impulsivo. El pueblo reacciona sobre la base, en muchos casos, de las emociones. Por eso es que en materia parlamentaria, por ejemplo, los interregnos se denominan los procedimientos de enfriamiento de pasiones. ¿Qué significan estos términos o estos periodos de enfriamiento de pasiones? Como el Congreso es como una asamblea de padres de familia. ¿Recuerdan sus asambleas de padres de familia? Cuando los papás se discutían por la rifa o se peleaban porque la hija sea la reina de la primavera y se agarraban, si es posible, se agarraban hasta si es posible, llegaban hasta los golpes en determinado momento o los insultos. Es esa la razón. Es esa la asamblea legislativa. Es como una gran asamblea de padres de familia. Porque esencialmente los que están ahí son los que tienen legitimidad. Ahora bien, por eso es que el Parlamento no es el primer poder del Estado. Eso lo fue en el siglo XVIII. Por eso es que el Congreso está sujeto a los poderes funcionales que los corrigen. Por ejemplo, un exceso del Parlamento resulta corregible por el Tribunal Constitucional a través del control constitucional.
Una norma inconveniente está sujeto al veto presidencial. El presidente puede vetar, porque se entiende que al Congreso no se le puede pedir un alto grado de especialización técnica. Al Parlamento lo que se le tiene que pedir es legitimación en la actuación y en el comportamiento político. Pero claro, ese es el Parlamento tradicional. Ese es el Parlamento clásico. Pero la Constitución asigna a uno de los poderes tradicionales, le asigna la función de reformador de la Constitución. Y al asignarle esa función, le otorga un estatus especial. Es como el constituyente o como Dios cuando creó el mundo. Igual en este caso el constituyente puede ser como el Dios constitucional. Señala uno de los poderes que ha creado y le dice, usted, poder, va a ser el único que pueda reformar la Constitución. Pero como usted es un poder ordinario, usted es un poder simple, para que reforme la Constitución, usted tiene que aprobar una propuesta y someterla a referéndum. El pueblo tiene que ratificar esa consulta. O en su defecto tendrán que ponerse de acuerdo la gran mayoría para poder aprobar una reforma. Si logran 87 votos, en consecuencia, esa posibilidad de cambio de los artículos de la Constitución será viable. Cuando el Congreso asume esa función de reformar la Constitución y logra los 87 votos, es un poder supremo. Está por encima del Tribunal Constitucional. Está por encima del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, su creación no es sujeto de ningún tipo de control. Termina la reforma y cuando vuelve a su estadio normal y elabora normas legales o ejecuta funciones de control, ahí es un poder ordinario. Y por tanto, en ese rol sí está sujeto a control, pero no en materia de reforma constitucional. Por eso es que el artículo 206 de la Constitución señala que el presidente no puede observar una ley de reforma constitucional, la tiene que firmar. Y el Tribunal Constitucional no puede ingresar a conocer una reforma constitucional. Algunos que hoy en día sostienen lo contrario y que me llama poderosamente la atención, emplean erráticamente algunas posiciones puramente doctrinarias. Porque cuando se les pide que coloquen algún ejemplo de en qué país una reforma en la Constitución puede ser modificada, controlada, derogada, expulsada por el Tribunal Constitucional, por ejemplo, no saben a dónde mirar. Porque alguien trajo una supuesta teoría acerca de las normas constitucionales inconstitucionales, han pretendido creer que la reforma constitucional puede ser objeto de control por un poder inferior al constituyente. Pero no dicen la verdad, porque el teórico de las normas constitucionales e inconstitucionales es Otto Váchov, que nunca fue constitucionalista, como muchos de los que se dicen hoy en día constitucionalistas y no son constitucionalistas. Otto Váchov era un especialista en derecho administrativo. Y cuando señalaba que podían haber normas constitucionales inconstitucionales, se estaba refiriendo a las disposiciones que podían existir en las constituciones de los estados miembros de la Federación Alemana, del Estado alemán, de los famosos Land alemanes. Si el Estado de Baviera en su constitución tenía una norma incompatible con la constitución alemana, en consecuencia ahí podía haber un acto de inconstitucionalidad. Pero nunca Váchov se refirió a la constitución del Estado alemán. Nunca. Es más, no lo hubiera hecho jamás, como ningún constitucionalista reputado a nivel mundial lo ha podido realizar hasta el día de hoy.
el mismo Jorge Carpizo señala que si es que se quiere dar a un otro órgano el poder de controlar una reforma, tendría que estar expresamente señalada en la Constitución. Porque lo contrario sería soterrar, socavar la estructura de fuentes normativas. No se olviden que vivimos en una democracia. Vivimos en un Estado constitucional de derecho. El Estado constitucional de derecho no significa que nos entregamos de manera absoluta al poder del Tribunal Constitucional. El Estado constitucional de derecho significa que vivimos en un modelo que respeta un orden, que respeta una estructura y que respeta un conjunto de principios. Respeta el principio de soberanía popular, respeta el principio de separación de los poderes y respeta el principio de la supremacía de la Constitución. Respeta el poder del Tribunal Constitucional, pero respeta también el poder del constituyente derivado, que en el caso de las reformas es el Congreso de la República. Es por eso que me llamaba mucho la atención, porque en realidad creo que gran parte de responsabilidad de estos problemas que tenemos a nivel de los temas constitucionales ocurre porque son muy opinables, ¿no? Porque estamos cerca, estamos bordeando la política y por tanto en muchos casos es muy fácil poder señalar alguna opinión en materia constitucional, porque hay eventos o hay elementos que pueden dar lugar a una suerte de valoración de actos políticos u opiniones políticas fácilmente empleables. Y eso, en muchos casos, es el grave problema por el cual muchos periodistas, sobre todo, han generado una grave confusión sobre las inmunidades del poder. Y han llegado a confundir tanto que inclusive muchos juristas que no comprenden qué es inmunidad, qué es antejuicio, qué es inviolabilidad. No la comprenden. Y creen que hablamos de lo mismo. O creen que cuando hablamos de inmunidad, en consecuencia estamos quitándole cualquier posibilidad de impunidad a un parlamentario. Hemos llegado a un extremo grave de confusión de instituciones que ya realmente no se sabe qué es lo que estamos reformando o qué es lo que realmente queremos llegar. Hemos quebrado, yo diría, aquella famosa frase de Karl Loevestein, en el cual señalaba que una reforma no se hace de manera apresurada o por la presión mediática o mirando a las encuestas, etc. Una reforma constitucional se hace a través del sentimiento constitucional, de generar en los poros de los ciudadanos la necesidad y la convicción de tener que cambiar algún artículo de su Constitución en razón de que es necesario de cara al futuro, pero sabiendo la verdad. Y creo yo que hemos llegado a un extremo en el cual la población no sabe la verdad de las cosas. Y esto resulta sumamente grave. Y ya voy a entrar al tema de fondo sobre la reforma aprobada por el Congreso, pero sin embargo no quería dejar de explicar un poco este ámbito en el cual nos desenvolvemos y que es necesario tratar de llegar a entender. Creo que la población está cansada e indignada porque el Parlamento y los congresistas que han llegado a ejercer funciones no han cumplido cabalmente su rol. Y en muchos casos se ha generado un sinsabor en el entendido de que se hubieran valido de algunas instituciones constitucionales. Quisiera explicarles brevemente qué significa la inmunidad parlamentaria y luego el antejuicio y finalmente la inviolabilidad. Ojo, inmunidad, antejuicio e inviolabilidad son tres cosas totalmente diferentes. ¿Podemos clasificar las tres? Sí. Las podemos clasificar con un nombre genérico, inmunidades del poder.
inmunidades del poder. Los periodistas nunca han entendido que existen inmunidades del poder. Ellos se han ceñido a una de las inmunidades del poder, a la inmunidad parlamentaria, creyendo que con eso se resuelve todos los problemas a nivel del Parlamento. Pero no, tenemos 3 prerrogativas parlamentarias y de los altos funcionarios. La primera es la inmunidad parlamentaria. La inmunidad parlamentaria surge en Francia postrevolucionaria. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de proteger al parlamentario popular frente a la corona y a su poder de control del judicial. El temor del constituyente de hacer del parlamentario popular un monigote que termine sucumbiendo ante el poder del monarca, de preservar ese modelo absolutista que estaba derrocándose poco a poco y darle mayor fortaleza al parlamentario para que pueda derribar ese sistema inequitativo. Así surge la inmunidad. En consecuencia, ¿cuál es el objeto de protección? El objeto de protección es al congresista y al Congreso frente a imputaciones de delitos comunes. ¿Por qué delitos comunes? Porque los parlamentarios no ejercen por lo general actos funcionales, no administran recursos económicos, no dirigen corporaciones, son asambleístas por esencia. Aunque claro, con el paso del tiempo ha cambiado un poco, pero por esencia son asambleístas. Por lo tanto, ni siquiera tienen capacidad de gasto, sino en determinado periodo, como por ejemplo en la elaboración de la ley de presupuesto, pueden intervenir a efectos de poder hacer adiciones o modificaciones a los dictámenes correspondientes. Pero no tiene per se iniciativa de gasto, no genera recursos, etcétera, como por ejemplo sí lo hace un ministro. En consecuencia, ¿de qué se le puede cuestionar a un congresista? Si no se le puede cuestionar el delito de función, no se le puede denunciar por un peculado, no se le puede denunciar por colusión, ¿no? Porque necesita caudales. En consecuencia, la búsqueda de tutela del ejercicio de la función representativa está orientada a garantizar en el parlamentario, básicamente, que no se le imputen delitos comunes. Por ejemplo, mañana las enfermeras de salud van a salir a protestar porque el gobierno no les entrega mascarillas. Pasado mañana los trabajadores de la minera Sauder van a tomar la carretera porque los obliga a trabajar en plena pandemia, no les aumenta el sueldo y les tienen condiciones paupérrimas en unos campamentos. El congresista, y le mandan un pedido al congresista, le dicen: yo congresista, venga usted a Arequipa, porque fíjense lo que está pasando con nosotros. Y el congresista vaya a Arequipa y esté con los mineros y se pare en la carretera y proteste contra los mineros, contra la empresa minera. O las trabajadoras, las enfermeras de salud, y el congresista se pare en la puerta del hospital Rebagliati, bloquee el lugar y exija que se les dé mejores condiciones de las labores. En ese caso, el congresista fácilmente puede ser denunciado por disturbios, por abuso de autoridad, por delitos contra el orden público, la tranquilidad pública, y ciertamente una minera que ésta tiene puede llegar a no solamente a investigar y a procesar a una persona, sino inclusive a encarcelarla, porque probablemente no va a contratar un abogado, va a contratar un ejército de abogados. En consecuencia, la razón de la inmunidad es proteger ese parlamentario para que cumpla su función.
Por eso es que la inmunidad parlamentaria protege desde el momento que es elegido hasta que ese señor termine de ser congresista. Una vez que deja de ser congresista, ese señor ya no tiene inmunidad. Pero, profesor, los plazos, la prescripción. No, señor. La inmunidad no prescribe plazos. La inmunidad congela el proceso. Congela el proceso. En consecuencia, esta institución resulta necesaria. Probablemente hay que hacerle reformas. De hecho, hay que hacerle reformas. Porque ya no cabe justificación para que un congresista que ha tenido una denuncia por algún delito común antes de ser congresista pueda ser protegido por la inmunidad. Por lo tanto, ese que ha tenido antes una denuncia no debe ser protegido por la inmunidad. Por lo tanto, esa persona debe estar expuesta a los predios judiciales. Pero desde el momento que lo es, sí debe tener esa protección hasta el momento que deje el cargo. La Comisión de Constitución del Congreso presentó un primer dictamen a través del cual proponía una reforma de la inmunidad parlamentaria para reducirla a su mínima expresión. Y por tanto, solamente la inmunidad proteja por los delitos que se le imputan a un parlamentario comunes, ojo, comunes, durante el ejercicio de su función. Y cuando hay un pedido de levantamiento de inmunidad, se le otorgue al Congreso 15 días para que apruebe ese levantamiento de la inmunidad. Si no, de lo contrario, se entiende que será concedida el pedido de levantamiento de la inmunidad. Esta fórmula viene de la Constitución española de 1978. A partir de este cambio en la Constitución española ya no ha habido problemas sobre la inmunidad en este país. Y esa hubiera sido una interesante reforma que ciertamente el gobierno se ha negado rotundamente a aceptar, porque en el programa de aquellas que pugnan por deslegitimar al Parlamento está eliminarle absolutamente la prerrogativa de la inmunidad. Yo tengo una lectura más profunda de este problema. Y es que, revisando un poco el Código Penal, por ejemplo, el Código Penal de 1991, una de las grandes figuras del Código Penal, mi maestro, Raúl Peña Cabrera, se había tipificado algunos delitos, sobre todo contra la tranquilidad pública o la participación en reuniones, asambleas, tomas de carretera, manifestaciones, etcétera, con penas simbólicas de 3 años, de 1 año, de 4 años. Cuando llega el gobierno de los años 2005 al 2010, al 2016, si ustedes observan, hay un permanente agravamiento de estas figuras delictivas. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Mientras el gobierno firmaba grandes acuerdos de inversión para la transoceánica, para la luz del sur, para los transportes de energía solar, las grandes obras que se hicieron, los convenios de estabilidad tributaria con grandes empresas transnacionales, paralelamente se iba aumentando las penas para los delitos de protesta. Paralelamente, permanentemente. Con eso ha desaparecido un tipo de parlamentario, el parlamentario luchador sindical. Con eso desapareció Javier Díaz-Canseco, desapareció Fernando Olivera, desapareció Carlos Enrique Melgar. Desaparecieron tantos parlamentarios que siempre lucharon con el pueblo. Porque participar de una toma de carretera significaba una pena de 15 años de cárcel. Qué casualidad. Y es por eso que tenemos gobernadores regionales, como el señor Walter Odubiri, gobernador regional de Puno, votado por su pueblo con una gran mayoría, hoy en día está preso. ¿Por qué está preso? Porque el pueblo se levantó contra una empresa transnacional canadiense que explotaba sus recursos naturales sin ningún tipo de respeto al medio ambiente ni de compensación social. Pero al señor que participó de la marcha se lo metieron preso.
¿Por qué no estuvo un congresista ahí? Precisamente, les vuelvo a manifestar, por esta situación que ha hecho más bien que dejemos de lado al parlamentario luchador social. Y hoy en día, pues, sobre todo habrán podido ver en los últimos, perdón, en los últimos congresos, tengamos congresistas que vienen del deporte, que vienen de la televisión, ¿no? Que vienen de los programas deportivos, pero que no emergen de la representación social y popular. Ese es los efectos de lo que ha generado esta manera de controlar la política por los poderes fácticos que han buscado siempre maniatar al parlamentario popular. Es por eso, repito, que resulta sumamente interesante tener que conocer adecuadamente la figura de la inmunidad parlamentaria. Esa es la naturaleza. Por eso alguien decía erráticamente, se acabó los casos como de Luciana León, que fíjese que está involucrada en actos delictivos con bandas de la municipalidad de La Victoria, ¿no? ¿Protege la inmunidad en estos casos? No protege la inmunidad, porque este es uno de los pocos casos en los cuales puede imputarse a un congresista delito de función. El tráfico de influencias, cuando se convierte en ilegal, cuando se hace para obtener un beneficio o provecho económico, como lo hizo la señora Luciana León. La señora Luciana León, por los delitos que está involucrada, ¿tiene inmunidad parlamentaria? No, nunca lo tuvo. No tiene, ni nunca lo tuvo. Entonces, ¿por qué no la meten presa? Porque tiene otra prerrogativa que se conoce como antejuicio político. El antejuicio político protege a los congresistas y a los altos funcionarios por delitos de función. Por lo tanto, aquí sí hay una suerte de desnaturalización de esa institución, que nosotros precisamente hemos pedido que esa institución es la que debe ser eliminada. El antejuicio es esencialmente una prerrogativa que deben tener los funcionarios del gobierno. Así como la inmunidad deben tener los funcionarios del Parlamento, o los congresistas integrantes del Parlamento, el antejuicio la deben tener los ministros y los altos funcionarios. ¿Por qué? Porque ellos sí están proclives a denuncias por delitos de función. Porque ellos sí tienen gasto, tienen plata, tienen recursos. Y por lo tanto siempre van a estar expuestos a que la ciudadanía o los intereses de los poderes fácticos también los procesen o los enjuicien. Y por tanto, mientras son ministros, tienen que tener la prerrogativa del antejuicio. Así como mientras son congresistas, tienen que tener la prerrogativa de la inmunidad. Entonces hemos desnaturalizado todas las inmunidades. Porque el antejuicio no le corresponde a los congresistas. Y la inmunidad no le corresponde a los magistrados del Tribunal Constitucional. Tampoco le corresponde al defensor del pueblo. La inmunidad por eso se llama inmunidad parlamentaria. O es que el Tribunal Constitucional es el Congreso. O es que el defensor del pueblo es un parlamentario. En los países en el derecho comparado, los magistrados del Tribunal Constitucional lo que tienen es el mismo estatus que el juez de la Corte Suprema. No tienen inmunidad parlamentaria. No tendrían por qué razón de ser. ¿Por qué se le va a proteger a un magistrado del Tribunal Constitucional por un delito común? Imagínense ustedes proteger a un magistrado del Tribunal Constitucional porque participó de un disturbio, participó de una marcha de protesta. ¿Cómo al magistrado del Tribunal Constitucional se le tiene que proteger por los actos funcionales que pueda realizar, pero no por delitos de función, porque eso sí realmente resulta ser sumamente grave. Me dicen algunos que la transmisión no está yendo bien.
a tratar de moverme. Bueno, espero que esté mejor. Pero vamos a continuar de todas maneras. Sí, les agradezco mucho. Sé que hay algunos que me están escuchando de provincias. Sé que hay algunos que me están siguiendo, por ejemplo, de Iquitos. He visto ahí algunos exalumnos míos de esa hermosa ciudad. Y lamentablemente, pues, eso también pasa mucho en nuestro país. Es indignante que ciudades del país, como por ejemplo Iquitos, no tengan internet de banda ancha en pleno siglo XXI, con la cantidad de recursos económicos que tiene el Perú. ¿Quién se lleva esa plata? El internet ha sido declarado un derecho humano por Naciones Unidas en 1984. Estamos a más de 20 años y sin embargo hay ciudades en nuestro país que no tienen internet, que es un derecho humano, es un derecho fundamental. Gracias. Veo ahí gente de Apurímac, de Piura, de Chimbote. Qué honor, realmente me siento muy honrado de que puedan escucharme esta tarde. Y seguramente lo vamos a continuar porque creo que es importante marcar una pauta. Creo que tenemos que iniciar un gran movimiento constitucional que es sumamente importante en razón de que la Constitución es lo que realmente nos protege de frente a cualquier tipo de arbitrariedad. Algunos seguramente van a decir, pero esta es la Constitución de Fujimori. Esta no es la Constitución de Fujimori. Las constituciones van mutando y van cambiando con el paso del tiempo. Las viejas constituciones de la cortina de hierro cambiaron con el tiempo. La Constitución chilena de 1980 la firmó Pinochet. Y nadie dice que sea una constitución pinochetista, pese a que ha tenido dentro de sus disposiciones algunas cláusulas abiertamente comprometedoras con el modelo dictatorial de Pinochet. Pero sin duda la constitución chilena ha sabido en importante nivel de poder encauzar a su pueblo. En consecuencia, mucho más que si es que la Constitución le pretendamos colocar algún tufillo o algún adjetivo, creo que tenemos que ir por el cuadro de principios y valores constitucionales. Y algunos me llaman la atención porque en realidad en nuestro país tenemos personas que manejan un doble discurso, ¿no? Cuestionan la Constitución, sobre todo sectores de los denominados de izquierda, pero sin embargo olvidan también que cuando se aprobó la Constitución de 1979, los grupos de izquierda no quisieron firmar la Constitución porque consideraron que era una Constitución entreguista y no consta las firmas de los partidos de izquierda en la Constitución de 1979. Y sin embargo, en muchos casos he visto a muchos líderes de izquierda pedir retornar a la Constitución de 1979. Paradojas de nuestra vida política, de la poca memoria que muchas veces tenemos y que lamentablemente nos dejamos llevar más por un Twitter o por un paginazo de algún medio de comunicación y realmente poco conocemos sobre los temas históricos. Y ese es un tema crucial para poder caminar hacia el desarrollo. Un pueblo tan rico como el nuestro merece una mejor educación. La educación es el único elemento que nos va a conducir hacia un verdadero futuro más equitativo y más justo. Neira decía, el poder económico le tiene miedo a la educación, le tiene mucho temor a la educación, porque no quieren un ministro Yupanqui, porque no quieren un presidente Quispe, porque quieren mantener la hegemonía del poder simbólico, que es el acto político y el acto económico a través del cual ellos manejan los tentáculos del poder. Por eso que la educación es crucial, es trascendental para cambiar los destinos de nuestro país, que merece hace muchas décadas un cambio trascendental con toda la riqueza que tenemos y que pese a tantos actos de corrupción, seguimos siendo ricos. Imagínense ustedes en qué tierra bendita estamos.
Por eso los españoles, cuando estaban en Centroamérica, miraban al sur y decían, por allá está el Perú, por allá está el oro, por allá está la riqueza. Definitivamente tenemos mucho que hacer. Por eso les decía que creo que tenemos que convocar a un gran movimiento constitucionalista que definitivamente reivindique nuestro desarrollo y el camino hacia nuestra superación. Volviendo al tema, ya me emocioné un poco sobre estos temas apasionantes que siempre están ligados al quehacer definitivamente constitucional. Pero sí, volviendo al tema, creo que es importante marcar esta delimitación en lo que se refiere al comportamiento político de nuestras autoridades. En consecuencia, la señora Luciana León, como les comentaba, nunca ha tenido inmunidad para este caso. Lo que tiene es antejuicio. El antejuicio es lo que tenemos que cambiar. Porque el antejuicio es, en esencia, una prerrogativa leonina que solamente genera impunidad. Porque el Parlamento se convierte en una suerte de ministerio público. El Congreso se convierte en una suerte de fiscalía. Por lo tanto, todos están protegidos por ahí. Porque fiscal supremo, juez supremo, etcétera, pasan por el Congreso y este primero tiene que autorizar el enjuiciamiento de una autoridad. Ese tema es sumamente complejo. Yo creo que ahí es donde tenemos que trabajar y tratar de hacer un cambio sustancial para que el antejuicio únicamente lo tengan un grupo reducido de altos dignatarios y sea un procedimiento rápido donde el Congreso no sea fiscal y únicamente traslade de manera inmediata, verificando que no haya un acto de persecución política, lo traslade al Ministerio Público para que éste, en el ejercicio de sus competencias, resuelva si es que procede o no formular una denuncia contra un alto funcionario. La Corte Suprema la que finalmente lo procese. Llama también la atención que la presidenta del Tribunal Constitucional haya salido a señalar que se les está quitando prerrogativas que al final no van a poder cumplir su función. Y a mí me llama mucha sorpresa en realidad ese tema porque en realidad los magistrados del Tribunal Constitucional no tienen por qué tener una inmunidad parlamentaria. Les he escuchado decir al final que no, porque con eso nos pueden procesar por nuestros votos y por nuestras opiniones. Y eso no es exacto. A un juez de la Corte Suprema se le puede procesar por sus votos y por sus opiniones. No. Cuando un juez de la Corte Suprema dicta una sentencia, ¿está ejecutando un acto de función o un acto común? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Cuando el presidente, la Sala Suprema, emite una sentencia, ¿qué está haciendo? ¿Un acto de función o un acto común? Está realizando un acto de función. Su sentencia está protegida por el antejuicio. Por lo tanto, los magistrados del Tribunal Constitucional, por sus sentencias, no pueden ser denunciados. Salvo la figura del control político, que es otra cosa, que no lo vamos a hablar aquí. Pero por sus sentencias y por sus votos, como dice Elvis Lee Gang, tendría que demostrarse que han recibido dinero. Y aún se demuestre que han recibido dinero, es un acto de función. Por lo tanto, están protegidos por el antejuicio político. No se les ha quitado nada. Lo que no pueden tener es la inviolabilidad del voto, la opinión que tienen los congresistas. ¿Por qué los congresistas tienen la inviolabilidad del voto y de la opinión? Porque los congresistas forman un gran colegiado, en nuestro país 130, y dentro de la pugna política, por ejemplo, mañana van a aprobar el matrimonio homosexual. ¿Ustedes creen que ese debate va a ser tranquilito? ¿Se van a poner de acuerdo? ¿Van a haber alegorías jurídicas, dogmáticas, filosóficas? ¿Van a hacer un discurso alturado, etcétera? ¿Ustedes creen que el Parlamento va a argumentar desde las teorías filosóficas y sociológicas y psicológicas más relevantes para poder contribuir al debate del tema del matrimonio homosexual? No.
probablemente hasta hay insultos y adjetivos. Probablemente haya adjetivos que terminen siendo hechos delictivos, terminen siendo injurias, calumnias, difamaciones. Porque es por la esencia de la heterogeneidad de una asamblea totalmente diversa. Por eso es que la inviolabilidad del voto y la opinión está ligada a esa efervescencia. Porque finalmente pueden aprobar lo que sea. Podrían, técnicamente, ¿no? Como cuando Calígula hizo que el Parlamento, ¿no? Nombró a su caballo como senador, ¿no? En Roma. En este caso, claro, que el Congreso puede terminar denominando a un caballo camello. Técnicamente lo puede. No se le puede pedir un alto nivel de técnica. Porque, repito, es una representación popular. Y cuando comete estos hierros, pues surge el Tribunal Constitucional y le dice, oiga, señor, no es un camello, es un caballo. Inconstitucional. Pero eso no da lugar, repito, a que pueda haber una sanción por los acuerdos que se realizan en el seno del Parlamento, del Poder Legislativo. Por eso es que tienen estas prerrogativas, la inviolabilidad del voto y de la opinión, porque también puede haber una determinada circunstancia en que un congresista tenga que votar en contra inclusive de sus propios electores. Prohibición del mandato imperativo. También otra prerrogativa que seguramente podemos hablar en otras circunstancias. Pero si realmente nosotros advertimos, esto es una sistemática y son necesidades propias de la función política. Es por eso que llama mucho la atención este lamentable desenlace que estamos viviendo y que no debiera pasar menos con una reforma constitucional. Yo creo que el Congreso ha actuado dentro del margen constitucional. Ha cumplido con las exigencias constitucionales. He escuchado decir también a una persona que el Congreso ha votado esto rápidamente y no ha debatido, no ha habido dictamen. He colgado en mis redes el dictamen en minoría que el 1 de julio presentó el congresista Mamani, donde adicionaba las limitaciones a las inmunidades para el presidente de la República y los ministros en su dictamen en minoría que fue aprobado en el Pleno del Congreso de la República. Es decir, sí hubo dictamen en minoría, pero ¿saben qué, señores? Mucho no se entiende la práctica parlamentaria. En el Congreso lo que importa es el voto del Pleno. Los textos son modificables de tiempo en tiempo. He tenido la oportunidad de conocer, por ejemplo, para la ley del servir o para alguna reforma constitucional, por ejemplo, la que le retorna la legitimidad activa en las demás de constitucionalidad al Poder Judicial, una cantidad impresionante de textos, donde se sacaba un tema, se incorporaba otro, se modificaba otro, porque el Congreso se resuelven las cosas por los consensos, por los acuerdos, por las negociaciones, y por tanto es un proceso donde van aceptando, concesionando, cediendo y incorporando cosas. Y se van haciendo textos que van cambiando inclusive por horas. Un texto sustitutorio a las 5 de la tarde del mismo día, otro a las 9 de la noche, otro a las 12 de la noche, y a la mañana siguiente, si lo van a votar, a las 12 del día, un nuevo texto. ¿Cuántos textos tienes? 5, 10, 15 textos. Porque se busca el consenso. Yo voto, pero creo que también debe reducirse la prerrogativa al ministro. Bueno, sí estoy de acuerdo. Así sí vamos. Porque no me parece justo que solamente a los congresistas. Es esa la manera como los parlamentos en cualquier parte del mundo resuelven los procesos. Y son válidos. ¿Cuál es el control en la reforma constitucional?
El control de la reforma constitucional es, como diría Giuseppe de Bergottini, el gran maestro italiano, es la responsabilidad política difusa. Será el pueblo en la siguiente elección que castigue o premie a ese parlamento que ha llevado erráticamente un proceso de reforma constitucional o de reforma legal de gran importancia. ¿Se castigó al anterior Congreso o no? ¿Se castigó al anterior grupo político o no? Eso se llama responsabilidad política difusa. ¿La negociación es un escándalo? No, la negociación es parte del quehacer constitucional. Si no, no se llega a los 87 votos. Lo que pasa es que la negociación tiene que ser sobre la base de intereses políticos, no de intereses económicos, no de intereses personales, que eso es distinto y eso está vedado. Pero no se puede cercenar la capacidad de negociación sobre los intereses políticos porque el Parlamento es un órgano político por naturaleza. Creo que entonces esta reforma, si bien considero que es válida, es constitucionalmente admisible, legítima, nos va a permitir reflexionar cuánta sabiduría de los teóricos del constitucionalismo contemporáneo. Porque esta reforma es solamente el primer paso. Se requiere un segundo paso. Y fíjense ustedes que el constituyente no señala un plazo para la segunda votación. ¿Por qué no señala un plazo? Porque deja a que el propio Parlamento enfríe sus pasiones. En consecuencia, será el Congreso el que tenga la oportunidad, como el día de hoy hemos firmado un comunicado con un grupo de coalicionalistas del Perú, integrantes del Comité Consultivo de la Comisión de Constitución, será el Congreso el que enfríe las pasiones y por tanto permita durante un buen periodo de tiempo que haya un debate deliberativo y que los ciudadanos podamos conocer si es que la propuesta de reforma constitucional de las inmunidades es lo que realmente el pueblo espera. O de lo contrario, simplemente quede en esta primera votación y sea un insumo para un siguiente proceso de cambio que deberá venir más temprano que tarde. No se olviden que Henry Pease en el año 2001 también impulsó una reforma constitucional, que también se quedó a medio camino. Porque, repito, para llegar a un cambio de la Constitución, así establece el sistema, es todo un largo proceso de entendimiento. Porque, de lo contrario, corremos el riesgo de flexibilizar el documento más importante que frena cualquier tipo de autoritarismo. Hoy en día podemos estar a favor, pero nadie certifica que el día de mañana tengamos un Maduro en el gobierno. El señor Maduro no ha sacado los tanques. El señor Nicolás Maduro no ha cerrado el Congreso. El señor Nicolás Maduro, como el señor Hugo Chávez, vienen gobernando Venezuela durante cerca de 20 años, controlando el Parlamento y alterando la Constitución, jalando la Constitución como si fuera una plastilina para poder adaptarla a las circunstancias coyunturales del caso. Y claro que el pueblo venezolano ha apoyado, claro que el pueblo venezolano ha respaldado, pero ciertamente se va sembrando una suerte de manipulación que nos puede generar un grave riesgo para el desarrollo del país. Por eso es que es tan importante respetar a la Constitución y garantizar lo que ella establece y permitirnos reflexionar en estos periodos de tiempo para poder superar las tensiones que, ojo, no solamente vienen del Congreso, porque el presidente Vizcarra prácticamente ha impuesto su voluntad de eliminar absolutamente la inmunidad parlamentaria, ¿no? En consecuencia, eso ya no es ni siquiera una iniciativa, eso es una imposición. Y por tanto, así no opera un modelo democrático.
y ya vemos cómo la Constitución lo frena. El modelo democrático opera sobre la base de los consensos y sobre la base de los frenos cuando cualquier tipo de autoritarismo o de irresponsabilidad pretenda incorporar en la Constitución normas disfuncionales. Creo que como está este documento, merece muchísima reflexión. Repito, es constitucional, pero no parece conveniente. Por tanto, creo que es importante iniciar un largo proceso de diálogo que permita construir un sistema de inmunidades que construya una representación política que merezca el respeto de la opinión pública y de la población. Pero para ello también creo que es necesario, como les dije a un primer momento, y está también con nosotros nuestro amigo el constitucionalista José Reinaldo López Viera, importantísimo en todo esto el aspecto constitucional, porque de lo contrario corremos el riesgo de la permanente manipulación. Así que esperemos, esto es un punto muy importante y además ahora nos viene de pronto las elecciones que ya han sido convocadas por el presidente de la República y ya estamos casi entrando a la época electoral, tema que seguramente nos va a llamar nuevamente la atención de tener que hacer algunas precisiones a efectos de poder nuevamente abrir esa esperanza de elegir un nuevo gobierno y un nuevo Congreso que realmente esté a la altura de las circunstancias y nos permitan enrumbarnos al futuro de cara al bicentenario. Yo les agradezco, no quiero agotar más su tiempo, espero haya podido humildemente aportar un poquito en el conocimiento de estas instituciones tan necesarias, repito, y que también ciertamente quizás una postilla final merecen una reforma del sistema de justicia, necesariamente. No va a resolverse solo con las inmunidades de poder. Es sistémico. Lo que está fallando en Perú y en América Latina, como dice el profesor Roberto Gargarella, es el cuarto de máquinas de la Constitución. Fíjense, hemos trabajado mucho estos años los derechos. Los derechos han sabido reivindicarse sobre la base de la interpretación. Pero lo que tenemos defectuosamente es las máquinas de poder. El Estado es como una entelequia de poder, ¿verdad? Todo es un aparato. El Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo. Esas máquinas no funcionan correctamente. No están funcionando adecuadamente. Tenemos que calibrarlas. Tenemos que tener un Poder Judicial que funcione adecuadamente. Tenemos que tener un Poder Legislativo, un gobierno. Tenemos que tener un defensor del pueblo que se ensucie los zapatos. Un defensor del pueblo que esté luchando contra la pandemia. Que esté en Iquitos, donde faltan máquinas de oxígeno. Que esté en las comunidades campesinas. Porque un defensor del pueblo es alguien que está defendiendo a la población y está preocupado frente a las dificultades que está afrontando el país. ¿Dónde está el defensor del pueblo? ¿Dónde? Un poder judicial que trabaje a como dé lugar. Porque la justicia no espera. Porque las demandas de alimentos, de desalojo, de salud, no esperan. Los jueces perciben su sueldo todos estos meses. Por lo tanto, tienen el deber de proveer justicia sin ningún tipo de justificación. Pero sin embargo, todos estamos como aletargados. Y algunos porque están percibiendo su sueldo mensual. Que son los que más deber tienen de tener que actuar todo el aparato de poder. El cuarto de máquinas no funciona. No funcionan las máquinas de poder. Y eso hace que realmente encontremos que el ciudadano no cree en el poder. Entonces el ciudadano construye de abajo para arriba y lucha por construir un bienestar. Y no cree en el Estado. El Estado no sirve. Y construye él mismo su propio modelo económico, su propio modelo social. Y después lo cuestionamos. El Perú es muy informal. El Perú, los peruanos son muy informales. Los peruanos no tienen... Señor,
el Estado nunca les ha proveído las condiciones adecuadas. El peruano de abajo se ha construido él mismo y sale adelante construyendo Gamarra, construyendo el mercado mayorista, construyendo sus propias estructuras de poder y sociales para poder salir adelante con su familia. El Estado está divorciado porque el Estado no cumple cabalmente su función. El Poder Judicial se demora 10 años en un proceso. Alguien me dice, pero doctor, el Congreso es ante impunidad. El señor Donaire lo han querido proteger. El señor Donaire le abrieron un proceso el año 2006. 2006. El señor Donaire llegó al Congreso el año 2016, 10 años después. ¿Cómo es posible que no haya podido ser condenado ese sujeto? ¿Cómo es posible que en 10 años el Poder Judicial no lo haya podido ni siquiera dictar una sentencia de primera instancia? ¿De quién es la culpa entonces? ¿Del Congreso o del Poder Judicial? Si un sujeto que ha robado gasolina tiene un proceso el año 2006 y el 2010, 10 años después, sin una sentencia ni siquiera en primera instancia, ¿de quién es la responsabilidad? Las máquinas no estaban funcionando bien. Necesitamos reformar las máquinas de la Constitución. Y eso significa, repito, un amplio consenso y generar un sistema constitucional, un ambiente constitucional, un sentimiento constitucional, como señala Lobestein, a efectos de poder entender a la población que tenemos que cambiar esta estructura vetusta de poder, anacrónica, inservible. Tenemos que hacer un cambio sustancial de esa parte de la Constitución porque tenemos que echar a andar las máquinas. Y en muchos casos, se habrán dado cuenta, ni siquiera es cambiar la Constitución, es modificar las normas legales que no se han dado. Con esto vamos a terminar, porque repito, no quiero cansarlos y ya me estoy extendiendo bastante. Fíjense ustedes, la construcción constitucional del Poder Judicial es del año 93. La construcción constitucional del Ministerio Público es del año 93. ¿Saben de cuándo es la ley orgánica del Ministerio Público? De 1982. Es decir, ese Ministerio Público es anacrónico porque la ley orgánica que tiene que desarrollar el sistema de protección y persecución del delito es de 10 años antes de la Constitución, es de 1982. Es una mirada de la Constitución del 79. La ley orgánica del Poder Judicial también es de antes de la Constitución del 93. Es decir, no hemos, por mezquindad probablemente, porque la Constitución es fujimorista, no hemos desarrollado las instituciones de la Constitución y tenemos ahí un vacío. Necesitamos hacer esos cambios, necesitamos desarrollar esa estructura a efectos de poder cambiar las cosas y de hacer que el Perú guarde empatía entre lo real y lo formal. Porque como dice el sociólogo Carlos Franco, lo que tenemos en el Perú es un Perú formal y un Perú real. Como las cuentas estas de los enfermos del COVID, ¿no? Tenemos un registro real y otro registro formal. Y en el Perú tenemos mucho de eso. Y tenemos que encontrar al Estado con la población. Superar nuestros resentimientos, superar nuestros conflictos y caminar juntos en la unión nacional, que es también un objetivo constitucional que tenemos que empezar a construir. Y que lamentablemente, por los intereses de aquellos que nos necesitan siempre divididos, no hemos podido avanzar. Porque nos hemos pasado peleando por décadas cuando tenemos que buscar puntos de concordia que nos permitan caminar hacia el futuro. Cuarto de máquinas. No se olviden de ese tema. Y que un que precisamente
es un estudio introductorio en nuestra Constitución, comentada que en 2 volúmenes en los próximos días. Les agradezco nuevamente la paciencia que han tenido y espero volverlos en otra transmisión en vivo. Muchísimas gracias a todos por esta oportunidad. Gracias.